Los que no han entendido eso, cuando usted se vaya en Juan, capítulo 1, ¿verdad? Dice el versículo 14, dice 14 o 15, habría que ver ahí, pero ahí cerquitita. Dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo un cambio. Nosotros entramos en un nuevo pacto, en el cual entonces se abre la sombrilla para que sean salvos todos los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Ezequiel, en el capítulo 33 de Ezequiel, del versículo 10 en adelante. El camino de Dios es justo, es lo que encabeza esta lectura. El camino de Dios es justo. Pero el tema está llamado con el arrepentimiento. El arrepentimiento. A veces, aunque nosotros ya tenemos la fe y conocemos, necesitamos seguir dando y entendiendo estas cosas. Si las sabemos, las debemos recordar para compartirla con la gente, para compartirla con los demás. Ezequiel capítulo 33, versículo 10, dice: Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo en el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo: de cierto vivirás, y él confiando en su justicia, hiciere iniquidad, toda su justicia no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío: de cierto morirá, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le condenará, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirás: los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijiste: no es recto el camino del Señor.
yo juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a su camino. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Aleluya. Importante este llamamiento que el Señor le hace al pueblo, ¿verdad? Ahí en su Biblia, el versículo 11 especialmente, como parte central. Diles yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Amén. Aquí estamos hablando del acto de lo que se habla de la libertad, del libre albedrío del hombre. Usted sabe que se insiste mucho hoy y hablamos acerca de que la salvación es un regalo, es una gracia de Dios. Amén. Y aquellos que aceptamos a Cristo y que venimos al camino, en el momento en que aceptamos al Señor, somos salvos. ¿Verdad? Al recibir al Señor en nuestros corazones, pues inmediatamente se nos declara justo ante Dios, como si no hubiésemos pecado. Pero si nosotros reflexionamos en las Escrituras, y hay hermanos nuestros que expresan y dicen, y después que una persona aceptó a Cristo como su Salvador personal y realmente está ordenado desde antes de la fundación del mundo para salvación, entonces ese individuo no se pierde, no puede perder su salvación. Cuando digo el individuo, la mujer, el joven, el hombre, cualquiera que haya aceptado a Cristo. Y si en el camino el individuo se descarría, dice, es porque nunca se habían convertido. Yo de mi parte pienso que no es así. Yo pienso que un individuo que viene a Cristo, el evangelio se predica la palabra de Dios. Se predica el evangelio. Y Dios nos ha construido la fe. La fe es algo que Dios ha hecho. No es que nosotros la hemos hecho. Dios la ha hecho. Preparada desde el principio del mundo, comenzando allá con la promesa que se da, ¿verdad? A Adán y a Eva, allá cuando ellos pecaron, que Dios hace allí una simbología acerca del sacrificio de Cristo en la cruz, ¿verdad? Hay un programa ahí que Dios está haciendo. ¿Qué quiere decir eso? Hay lo que se llama, no es que Adán pecó y cogió a Dios de sorpresa. No. Dios en su proyecto como arquitecto, Él creó el mundo. Y su propósito fue crear al hombre con libre albedrío, con libre voluntad. Hay una corriente que dice, bueno, solo Adán y Eva eran verdaderamente libres. Pero si nosotros reflexionamos, no se le puede exigir a alguien que haga algo si no se le da el poder de hacerlo. O sea, si Dios me pide a mí que vuele como las aves y no me ha dado alas para volar, ¿no sería eso injusto? ¿Entiende lo que estoy diciendo? No puede, Dios es el creador, Dios es soberano. Dios tiene todo el poder.
Pero él hace limitación de sí mismo y pone reglas y normas. Y dentro de esas reglas y normas que pone, la pone de acuerdo a su naturaleza. Entonces, es imposible que un ser libre o indiferente respete de aquello a que está ya determinado y respecto del tiempo en que está ya determinado. O sea, es imposible que se llame a una persona que tiene libertad cuando se ha determinado lo que él ha de ser con relación al tiempo y al momento y de lo que ha de ser en el futuro. ¿Qué quiero decir con eso? Algunos dicen que Dios ordenó desde el principio de la fundación del mundo, aún antes de que tú hubieses nacido, si ibas a perderte o te ibas a condenar. Bien, si Dios ha determinado eso de ti de una manera en su programa y es así, entonces tú no puedes hacer otra cosa más que lo que Él determinó que debía de suceder. Bien, ahí hablamos de la predestinación. ¿Está la palabra predestinación en la Biblia? Sí. Si nosotros la buscamos, dice que hemos sido predestinados. A los que antes conoció, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también santificó. A estos también justificó. Y a estos también glorificó. Fíjese que pareciera ahí que ciertamente sería contrario a lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Que usted tiene libre albedrío y que debe determinar, que ya Dios lo hizo. Ahora, ¿qué es lo que Dios ha hecho? Dios ha determinado antes de la fundación del mundo que aquellos que creyeren en Cristo Jesús, a estos son parte del reino de los cielos. Los que aceptan a Cristo. O sea, Dios nos ha determinado la salvación nuestra si nosotros creemos en Cristo. Si usted cree en Cristo y persevera hasta el fin, usted es salvo. Usted es de los salvados. Dios lo escogió así, lo hizo así desde la fundación del mundo. Pero si usted, y es aquí donde está este pasaje, aquí, mire, aquí en este pasaje que acabamos de leer. Fíjese cómo dice el Señor. Si alguno en su vida anda en justicia, anda en rectitud, anda en el camino de Dios, guardando los estatutos, guardando los mandamientos. Y un día, en su caminar, dice, ¿y de qué me vale a mí esto? Y comienza y deja el camino. Y comienza a hacer maldad. ¿Qué dice el Señor? Ahí en Ezequiel. ¿Qué dice la Escritura? De aquel que comienza, vea su Biblia, vaya a su Biblia. De aquel que está andando en justicia, de aquel que está andando en rectitud, de aquel que está guardando los mandamientos. Pero un día comienza a hacer maldad, o sea, se aparta, se descarría del camino. Y entonces permanece en esa condición hasta morir. ¿Qué dice la Biblia? Morirá. Pero si alguno está andando
extraviado, es un delincuente, es un ladrón. Y un día se arrepiente y dice, voy a comenzar a caminar en la justicia. Voy a caminar de la manera que a Dios le agrada. Voy a guardar los estatutos de Dios. Entonces dice Dios, vivirá y no morirá. Ahora, si nosotros pensamos en eso, pudiese parecer que nada más es asunto de la vida aquí física. Pero pensemos en lo siguiente. La Biblia habla del juicio. Apocalipsis 20, versículo 11. Vinieron, ¿verdad? De pie estuvieron todos los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en esos libros según sus obras. Y el que no se halló inscrito su nombre en el libro de la vida, fue lanzado en un lago de fuego y azufre. Entonces, Dios llama continuamente a los hombres al arrepentimiento, a que se conviertan a Dios, a que acepten a Jesús como rey de su vida. Si Él es el rey y Él es el Señor, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecerle. Si nosotros no obedecemos, entonces no somos parte de Él. Amén. Entonces, volviendo otra vez al razonamiento, nosotros nos convertimos, venimos a Cristo y vivimos para Dios. Si en el camino nosotros persistimos viviendo en justicia, andamos en rectitud y caminamos en el camino de Dios, perseverando, somos salvos. Y si alguno, habiendo conocido el Evangelio, habiendo aceptado a Cristo, luego se aparta del camino, ¿sabe qué dice la Escritura? Mejor le fuera no haber conocido al Señor que haberle conocido y apartarse. Bueno, si eso no fuera posible, no estuviera ahí ese texto. ¿Qué le parece? ¿Ah? Entonces, es perseverando en la justicia, guardando la palabra de Dios, permaneciendo en la fe del Evangelio, es que somos salvos. Dios está demandando, busquen Hechos capítulo 17, Dios está mandando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si el Evangelio no fuera verdaderamente una proclamación, un mensaje de gracia veraz, y los hombres verdaderamente no pudiesen arrepentirse, entonces Dios sería injusto. Claro que Dios es soberano. Aquí tenemos el ser infinitamente poderoso y creador de la materia y de los espíritus. Hace lo que quiere con esta materia y los espíritus. O sea, Él es el todopoderoso, Él es el creador de todas las cosas y Él hace con lo que Él creó, lo que Él quiere. Si uno va y estudia, ¿verdad?, en la Escritura, pareciera un texto que utilizan las personas que dicen que salvo, siempre salvo, y que la escogencia solamente es del Señor, ¿verdad? Que el hombre no tiene nada que ver y que no hay que como empeñarse, ¿verdad? Porque Dios es quien escoge. Dios escoge, pero hay una parte que le corresponde a usted cuando oye la palabra de Dios atender.
Bien. Allá dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ciertamente Dios hace cosas y trae mensajeros que está por encima de lo común. O sea, hay cosas que Dios ordena para que sucedan. Y hay cosas que Dios las permite. Bien. Y eso también pasa en el sentido espiritual, en el sentido de la historia de la salvación. Ejemplo. Cuando el Señor le dice allá en el campo que se sembró, en el cual se sembró cizaña, dice que se sembró, el padre de familia sembró trigo, ¿verdad? Y en la noche, cuando se descuidaron la gente, vino el maligno y sembró cizaña. Vinieron y le dijeron al padre de familia, mira, ¿tú no sembraste buena semilla en tu campo? Ahora allí hay cizaña. ¿Quiere que la arranquemos? ¿Y qué le dice el padre de familia? Sí, arránquenla. Quiere decir, no era la voluntad de él que estuviera la cizaña ahí con el trigo. Pero él lo permitió que crecieran juntos. Dice, déjenlo crecer juntos hasta el tiempo de la siega. No vaya a ser que ahora, al arrancar una ramita de cizaña, también se lleven parte del trigo. ¿Ah? Entonces, quiere decir que pudiese, queriendo hacer el bien, pudiese hacerse daño, pero el Señor tiene protección y cuidado de sus hijos. Amén. En el tiempo señalado, entonces, la cizaña sería arrancada y sería echada en el fuego. Entonces, eso pasa, quiere decir, aquí estoy hablando de la voluntad permisiva del Señor. Hay una voluntad expresa del Señor. ¿Cuál fue? Agarró y sembró buena semilla en su campo. Bien. Pero el enemigo vino y sembró cizaña. Cuando Dios crea al hombre, Dios quería crear, ¿verdad? En su amor, en su gracia, quería crear, ¿verdad? Y creó el mundo, pero quería crear seres con libertad. Con libertad. Porque Él podía hacernos como unas maquinitas que le dijéramos te amo, te amo. Pero si usted tiene eso grabado en su mente y usted no tiene libertad, entonces usted es una máquina. ¿Usted ve? Entonces Él quería que fueran seres parecidos a Él, con libertad. Pero eso traía la connotación de que el hombre podía pecar. Y ciertamente Dios en su sabiduría sabía que el hombre iba a pecar. Era la voluntad de Dios de que el hombre pecara. Vino un enemigo que iba a tentar al hombre. Y entonces lo iba a inclinar hacia el mal. Y entonces Dios lo permite y crea al hombre en esas circunstancias. Crea un mundo en el que se hace manifiesto que hay maldad. Pero eso va a venir el tiempo en el que el Señor va a erradicar el mal en el mundo. Bien, Él hizo el programa, el plan mediante el cual el pecado
será desarraigado por completo y los efectos del pecado, que es la muerte. Pero eso tiene su tiempo. Dios puede hacer todo, ¿verdad que sí? Pero hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir. Bien. Dios no puede hacer un triángulo redondo. ¿Entienden? Porque si lo hace redondo, ya deja de ser, ya es una circunferencia, no es un triángulo. ¿Entienden? Entonces, nosotros tenemos que ver que Dios está concediendo a la humanidad a través del Evangelio la oportunidad de la salvación. Le concede a los hombres la oportunidad de arrepentirse, aceptar a Cristo como su Salvador personal y comenzar a andar en los caminos de Dios. Y no solamente hace eso, sino que cuando nosotros creemos, al creer, Él nos regenera internamente y nos hace nacer dentro de su familia y comienza en nosotros ese deseo de hacer el bien y serle agradable a Dios. Pero usted necesita crecer. No es un cristiano adulto inmediato, sino que nace como una criatura dentro del reino de Dios, un niño en Cristo, ¿verdad? Entonces, Dios puede hacer todo, pero Dios es como, dice, como un artista. El artista ve un pedazo de mármol y esculpe una figura como él quiere, pero siempre tratará de hacerla lo mejor, ¿verdad? Que salga de su mano. Dios, al ser un Dios bueno, santo y misericordioso, Dios siempre hará lo que es bueno. Aunque nosotros veamos que hay cosas que no son agradables y que son malas alrededor nuestro, pero hay cosas que son necesarias. Hay cosas que son necesarias. Bueno, el hecho de que el pecado entrara en el mundo y el hombre pecara, ¿verdad? Fue consecuencia directa de el libre albedrío. ¿Están entendiendo el asunto? Ahora, Dios podía dejarnos ahí condenados, pero no, Dios planeó desde antes nuestra salvación. Por eso dice que Cristo fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios allá en el principio, Él vio cuál era el medio por el cual los hombres iban a ser salvados. Y es Dios quien lo establece, es Dios quien lo hace. Dios es quien hace la salvación. Nosotros lo que tenemos que hacer es recibirla. Entonces, no toma en cuenta nuestros pecados. Y Cristo murió en la cruz, tanto por los pecados que cometimos como los que podamos cometer en el futuro. Pero nosotros tenemos que permanecer sirviendo al Señor. No podemos entregarnos a una vida disoluta, porque el que se entrega a hacer lo que viene a la tutú, todo lo que le viene al corazón a hacer, usted sabe que aunque queremos hacer el bien, muchas veces somos tentados por el mal. Ahora, la tentación no es pecado, es cuando usted lo comete, cuando usted obedece al pecado. Amén.
Así es que vamos a irnos aquí. Yo les dije que buscaran Hechos 17. Gloria al Señor. En Hechos 17, mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían que querría decir este palabrero, y otro parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba, ¿qué le predicaba? El evangelio de Jesús y de la resurrección. El propósito de este evangelio, el propósito de nosotros tener a Cristo, es la resurrección de entre los muertos. Es lo que va a pasar en el futuro. Este mundo con sus cosas va a pasar. Y viene un día en el cual concluirá esta tierra y entraremos entonces a la eternidad. Pero el hombre no es destruido con la muerte, sino que el hombre pasa a estar en estado de ser castigado por el pecado, por los siglos de los siglos. La palabra habla de atormentados y no de aniquilados. Y eso es algo que hay que entender. Gloria al Señor. Entonces, Pablo le está hablando la palabra. Y los epicúreos que hablaban de que la vida es para el placer, es para el deleite. Eso no tenían ningún tipo de freno. Porque ellos decían que lo que hay que hacer es gozar de la vida. Y estaban los estoicos que eran un poquito más reservados, pero también eran enemigos del evangelio. ¿Verdad? Y tenían quizás otro tipo de mentalidad, pero se presentan aquí como que tenían su religión, eran gente muy religiosas. Y estos pues, pero algo bueno es que ellos querían oír la palabra. Dice, y tomándole le trajeron al Areópago. Ese es un lugar donde se expone, un lugar como público, donde se exponían y se juzgaban las cosas del pueblo. Y allí se trajo a Pablo no para ser juzgado, sino para oír lo que él tenía que decir acerca del evangelio y de la resurrección. Dice, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es estas nuevas enseñanzas de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Usted va a oír acerca de la evolución. Usted va a oír acerca de que en este nuevo mundo, ¿verdad? En el mundo
que las cosas son evolutivas y que nosotros pues prácticamente venimos de la evolución de las especies, ¿verdad? Ahora, la Escritura nos enseña que Dios hizo una pareja humana. Nosotros no venimos escrituralmente. Aunque la Biblia no es un libro de ciencia, pero nosotros tenemos que oír lo que el Señor nos da a través de los profetas. Y el Señor habla de que creó un hombre y una mujer, ¿verdad? Y de allí entonces se reproduce la raza humana. Hay una pregunta que se hace a la gente, ¿verdad? ¿Qué fue primero? ¿La gallina o el huevo? Parece tonto eso, pero no es así, Piensen. Bueno, Dios hizo los animales y puso todos los órganos. Y puso la facultad entonces de la reproducción. Dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, árbol de fruto que dé fruto, cuya semilla esté en él. Bien, entonces Él creó cosas completas y puso en ella entonces la capacidad de la reproducción y la perseverancia. Claro que la ciencia te va a decir otras cosas. Una sopa que estuvo allá en el espacio y que de esa sopa salió una pequeña célula y que de allí, bueno, eso da más brega para creerlo. Gloria al Señor. Para creer en lo que dice la Escritura. Yo creo que es más lógico, ¿verdad? Dios creó en su momento al hombre y todas las cosas las hizo con sabiduría. Gloria al Señor. Aunque realmente el cuerpo humano pareciera, se parece un poco a lo de los chimpancés. Hay una historia ahí un poquito jocosa, ¿verdad? Que en la casa había uno que creía en la evolución y el otro creía en la creación, en Dios. El esposo creía que, ¿verdad?, en la evolución, y le dice el muchachito, el muchachito le preguntó al papá que de dónde venían, ¿verdad? Dice, del mono. Y le pregunta a la mamá, mami, ¿de dónde es que nosotros venimos? No, venimos de nuestros padres que son Adán y Eva. Y él dice, pero papá dijo que veníamos del mono. Bueno, la familia de él viene del mono. Gloria al Señor. Amén. Así que la nuestra viene de Adán y Eva. Si alguno quiere que su abuelo sea un mono, está bien. Gloria al Señor. Entonces, importante entender estas cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Y eso parecería, ese texto ahí. Usted busca otras cosas, otros textos que le van arrojando algunas cosas para que usted pueda comprender. Dios hizo un hombre, y del hombre sacó a la mujer. Le van a decir, pero todavía usted cree eso de que una costilla sacaron y hicieron la mujer. Sí, yo lo creo. Amén. No lo entiendo todo, pero lo creo. Entonces, Dios estaba buscando una descendencia para Él. Razón por la cual son todas las cosas. ¿Saben quién es esa descendencia? Cristo Jesús. Él es el Dios dentro de esta creación. Dios tomó y se encarnó, haciéndose un ser humano. Judío. Los judíos van a gobernar el mundo porque hace un judío que va. Jesucristo viene a gobernar.
pero Él es representante de toda la raza humana. Y Él es la razón de todas las cosas. Por Él, por medio de Él y para Él son hechas todas las cosas. Entonces, si no hubiese sido uno y hubiese habido otra pareja que no fuera Adán y Eva, ¿sabe qué pasaría? Bueno, estos son los responsables, estos están libres. Entonces no hay que lidiar con el pecado. Muy bien podía haberse dado muerte a este y ya, porque la otra pareja no pecó. ¿Entienden cuál es el asunto?